La bufanda que quería abrazar el mundo. En una tienda pequeñita, escondida entre calles de adoquines y faroles antiguos, vivía una bufanda de lana suave, tejida con hilos de todos los colores. Era una bufanda diferente porque soñaba. Cada mañana, desde su estante, observaba cómo las personas entraban y salían llevando gorros, guantes y abrigos. Algunas bufandas eran elegidas rápidamente y otras esperaban un poco más, pero siempre se iban. Ella, en cambio, seguía allí. ¿Cuándo me llevarán a mí?, se preguntaba mientras las otras se acomodaban en cajas o partían envueltas en papeles de regalo. Soñaba con ser especial, pero más que nada con abrazar a alguien. Un día de mucho frío, entró a la tienda una niña con su mamá. La bufanda sintió que sus hilos vibraban. ¡Mamá, quiero esa!, dijo la niña señalándola. La bufanda casi no lo podía creer. Y en ese instante sintió las manos tibias de la niña envolviéndola alrededor de su cuello. ¡Es perfecta!, dijo la niña y sonrió. La bufanda sintió por primera vez lo que tanto había soñado: el abrazo verdadero. Desde ese día fueron inseparables. Cuando el viento soplaba fuerte, la bufanda rodeaba el cuello de la niña con suavidad. Cuando las gotas de lluvia resbalaban del cielo, la bufanda se estiraba un poquito más para cubrirla. Cuando salían a pasear o a jugar, la bufanda la acompañaba como un abrazo secreto que nadie más veía. Un atardecer, mientras regresaban del parque, la bufanda escuchó a la niña decir: «Eres mi bufanda favorita, porque me hace sentir valiente». La bufanda se estremeció. Jamás pensó que podría dar tanto sin decir ni una palabra. Pasaron los días y la bufanda viajó con la niña a muchos lugares: al colegio, a las vacaciones en la montaña, a las tardes de juegos en el parque. Y poco a poco entendió: abrazar no es solo rodear, es acompañar sin pedir nada, es proteger sin ser vista, es quedarse incluso cuando no hace falta. Un día, cuando la primavera comenzó a pintar los árboles de verde, la mamá dobló la bufanda y la guardó en un cajón. «Hasta el próximo invierno», dijo la niña dándole un beso antes de cerrarlo. La bufanda sintió algo hermoso. No era un adiós, era un hasta pronto, porque había aprendido que un abrazo verdadero nunca se olvida, y a veces, para abrazar al mundo, solo hace falta abrazar fuerte a una sola persona y quedarse para siempre en su corazón. Y colorín colorado, este cuento soñado ha terminado. Nos vemos en el próximo viaje de historias. El puente entre nosotras. Había una vez 2 hermanas que parecían de mundos distintos. Clara era tranquila,
le gustaba leer, armar rompecabezas y observar las estrellas. Luna, en cambio, era inquieta, ruidosa y siempre estaba buscando una nueva aventura. Vivían en una casa de campo con sus padres, justo al borde de un bosque espeso donde, decían, los árboles guardaban secretos y los ríos sabían escuchar. Aunque compartían la misma casa, sus mundos casi nunca se tocaban. Discutían por tonterías, por los lápices, por la ventana abierta, por quién hablaba más fuerte o quién había perdido el cargador. Parecían dos orillas del mismo río, cerca pero separadas. Un día, mientras caminaban por el bosque, más bien obligadas por su madre a salir a respirar aire puro, encontraron algo curioso entre las ramas. Una cuerda vieja colgaba de un árbol y al seguirla con la mirada, vieron unas tablas medio hundidas en el barro. ¿Es un puente? Preguntó Clara. ¿O lo fue alguna vez? Respondió Luna, ya trepándose en una roca para mirar mejor. Era un puente viejo, partido por la mitad, con partes desaparecidas. El arroyo debajo murmuraba como si conociera su historia. De pronto, una ráfaga suave acarició sus rostros. No era un viento cualquiera. Traía consigo un murmullo leve como si el bosque hablara. Este puente solo se reconstruye con actos del corazón. ¿Será una especie de juego? Dijo Clara. ¡O magia! Dijo Luna con los ojos brillando. Esa noche no dejaron de pensar en el puente. Y al día siguiente volvieron. Trajeron sogas, linternas y hasta una libreta para tomar notas. Pero al llegar, se dieron cuenta de algo asombroso. Donde el día anterior solo había barro, ahora había una tabla más. Una tabla de madera nueva, firme, encajada perfectamente. ¡Esto no estaba ayer!, dijeron las dos al mismo tiempo. Y por un segundo se rieron juntas. Durante los días siguientes, volvieron al puente. Y algo aún más extraño ocurrió. Cada vez que se ayudaban entre ellas, que se hablaban con cariño o que hacían algo generoso, una nueva tabla aparecía. Cuando Clara dejó que Luna usara su libro favorito, una tabla. Cuando Luna esperó a Clara sin protestar, otra tabla. Cuando compartieron la linterna para leer juntas por la noche, una tabla doble. Poco a poco, las hermanas empezaron a cambiar. Sin darse cuenta, hablaban más, se escuchaban mejor y empezaron a descubrir algo precioso. Aunque eran muy distintas, juntas se equilibraban. Una mañana, Clara despertó antes que el sol. Hoy lo terminamos, Susurró emocionada. Al llegar, solo quedaba
una tabla por aparecer. Luna, con voz bajita, le dijo: Gracias por no rendirte conmigo. ¿Y tú? Gracias por enseñarme a jugar. Respondió Clara. Y entonces la última tabla cayó suave desde un árbol, como si el bosque mismo las hubiera estado observando. El puente estaba completo y no era un puente cualquiera. Era de madera cálida, fuerte, con pequeñas flores bordadas en los bordes. Brillaba como si dentro llevara luz. Las hermanas lo cruzaron tomadas de la mano. Del otro lado, encontraron un banco de madera y una caja con 2 piedras lisas, grabadas con sus nombres. Y un cartel decía: donde hay amor, los caminos se construyen solos. Desde ese día volvieron al bosque muchas veces. A veces para leer, a veces para correr y siempre, siempre para recordar que el puente no solo unía 2 orillas, también unía sus corazones. Y colorín colorado, este cuento soñado ha terminado. Nos vemos en el próximo viaje de historias. El tren que no quería llegar. Había una vez un tren distinto a todos los demás. No era el más veloz, ni el más moderno, ni siquiera el más largo. Pero tenía algo que lo hacía único. Disfrutaba profundamente del viaje. No viajaba por obligación, ni porque fuera su trabajo. Él, sinceramente, disfrutaba del viaje. Le encantaba el sonido de sus ruedas sobre los rieles, el viento que silbaba entre los vagones, los paisajes que cambiaban como páginas de un libro ilustrado. Cada curva era una aventura, cada parada una historia. Y por eso el tren nunca quería llegar. Se llamaba Auriel y cada mañana, cuando se preparaba para salir de la estación, se decía a sí mismo: Hoy no hay apuro, hoy vamos a saborear el camino. Auriel viajaba por campos dorados, cruzaba ríos brillantes. Le encantaba ver cómo los girasoles bailaban con el sol. A veces iba tan lento que los pájaros podían posarse sobre él. Y otras veces simplemente se detenía. ¿Por qué tanto apuro por llegar? Si el viaje es tan bonito, decía suspirando. Otras veces se detenía un poquito más de lo permitido en alguna estación, solo para escuchar a un grupo de pájaros cantar en la torre del reloj. Y aunque muchos trenes lo regañaban por demorarse, él sonreía entre vapor y chispas,
No entiendo por qué tanto apuro. Si lo hermoso es esto, el viaje. Los otros trenes no opinaban igual. Rayo, un tren veloz que siempre iba con prisa, le decía: Auriel, los pasajeros tienen lugares donde llegar. No puedes entretenerte con las nubes. Y la locomotora Lía le insistía: No se trata solo de viajar, se trata de llevar a la gente a donde necesita estar. Auriel no los entendía. Cada vez que llegaba al destino, los pasajeros bajaban apurados, con sus maletas sin mirar atrás. Y él se quedaba ahí, en silencio, preguntándose si alguien había notado lo bello que había sido el camino. Una tarde, algo distinto ocurrió. Una niña que se llamaba Emma se bajó del tren sin correr. Se sentó en el andén, sacó una libreta y comenzó a dibujar. Era él, rodeado de campos, mariposas y un cielo muy azul. Fue el viaje más lindo de todos. Susurró la niña. No quería que terminara. Auriel sintió algo dentro de su caldera, una emoción tibia que no podía explicar. Pero en vez de alegrarse, solamente se quedó pensando. Esa noche, mientras descansaba bajo un cielo estrellado, Auriel pensó en Emma y en todos los demás que se habían bajado corriendo. Y entonces algo cambió en él. Se dio cuenta de algo importante. No todos los pasajeros ignoraban el camino. Simplemente a veces tenían prisa por llegar. Algunos iban a abrazar a sus abuelos, otros a conocer un nuevo primito. Algunos volvían a casa después de mucho tiempo. Y de repente, Auriel entendió. El viaje no era solo suyo, también era de ellos. Y aunque él adoraba las flores, el viento y los pájaros, también podía aprender a disfrutar el momento en que otros llegaban a donde más los necesitaban. Desde ese día, Auriel siguió siendo un tren que amaba el camino, pero también empezó a entender la emoción de llegar. En lugar de detenerse tanto, aprendió a ajustar su ritmo, a mirar a los pasajeros, a escuchar sus historias y, lo más hermoso, a celebrar con ellos cuando bajaban con una sonrisa. Muchos niños, como Emma, empezaron a dejarle dibujos. Algunos pasajeros le decían: Llegar contigo fue como volver con el corazón lleno. Gracias, Auriel, por este viaje tan lindo. Y así, el tren que no quería llegar aprendió que el viaje y la llegada pueden ser igual de maravillosos cuando uno se abre a compartir lo vivido. Porque viajar es hermoso, pero lo mejor de todo es poder hacerlo con alegría, pensando también en los demás. Y colorín colorado, este cuento soñado ha terminado. Nos vemos en el próximo viaje de historias. El paraguas que volaba con el viento. Había una vez
paraguas muy especial, porque tenía algo único. Cuando soplaba el viento, no se cerraba ni se rompía. Salía volando. Y no solo volaba por volar, volaba para encontrar a alguien que necesitara un poco de valentía. Sí, valentía, porque este paraguas no era cualquier paraguas. Era un paraguas mágico, que aparecía justo cuando alguien estaba a punto de rendirse. Y lo ayudaba a descubrir que tenía más fuerza de la que imaginaba. Además, tenía un secreto aún más mágico. Su color cambiaba según la persona a la que iba a ayudar. La primera persona a la que encontró fue Tomás, un niño que tenía miedo de salir al recreo. Le asustaban los juegos nuevos, los ruidos y no sabía cómo hacer amigos. Una mañana lluviosa, mientras miraba por la ventana del aula con los brazos cruzados, ¡paf! El viento sopló y el paraguas cayó justo en sus manos. Era azul, con una punta dorada y olía a cielo limpio. ¿De quién es? Preguntó Tomás. Pero nadie lo sabía. De pronto, mientras lo sostenía entre sus manos, el viento volvió a soplar y el paraguas tiró de él hacia afuera. Lo llevó hasta el patio, girando como en una danza. Los niños lo miraron con sorpresa. ¡Qué paraguas tan genial!, gritó una niña. ¿Me lo prestas?, dijo otro. Y sin querer, Tomás empezó a jugar. Corrieron bajo la lluvia, se rieron, saltaron charcos. Y cuando volvió al aula, con el pelo mojado y la sonrisa enorme, el paraguas ya no estaba. Se había ido con el viento en busca de alguien más. Después lo encontró Clara, una niña que debía subir al escenario por primera vez para cantar en una función escolar. Le temblaban las piernas, sentía que su voz se iba a esconder. Entonces, justo cuando pensaba decir no puedo, ¡bum!, el viento abrió la ventana y ahí estaba el paraguas. Clara lo tomó con cuidado. Era suave y cálido, como un abrazo. Lo apretó fuerte mientras caminaba hacia el escenario. Y cuando cantó, su voz fue tan clara como el cielo después de la tormenta. El público aplaudió y ella no podía creer lo valiente que había sido. Cuando se dio vuelta para mostrarle el paraguas a su maestra, ya no estaba. Se había ido con una nueva ráfaga de viento. El paraguas viajó por campos, ciudades, playas y montañas. Pasó de manos en manos. Ayudó a un niño que tenía miedo de dormir solo. A una abuela que tenía miedo de subirse a un avión por primera vez. A un perrito callejero que no quería confiar en nadie. Cada vez que alguien lo necesitaba, el paraguas aparecía. Y cuando ya no lo necesitaban, se iba. Así, sin hacer ruido, solo con un pequeño silbido del viento. Una tarde, en un pueblo donde el cielo estaba lleno de nubes, el paraguas cayó frente a una niña llamada Lía. Ella
no tenía miedo de cosas grandes, pero sí de una muy importante: decir lo que sentía. Quería mucho a su mejor amiga, pero habían discutido y no sabía cómo acercarse otra vez. No quería llorar, no quería equivocarse, no quería quedarse sola. El paraguas, aunque parecía viejo, seguía brillando. Estaba abierto entre sus manos como si supiera que era su momento. Entonces, el viento los envolvió y sin pensarlo, ella se dejó llevar. El viento la empujó suavecito hacia el parque. Allí estaba su amiga, sentada en un banco. Lía se acercó con el paraguas temblando en su mano. Se sentó a su lado y dijo: Lo siento. Su amiga la miró y con una sonrisa dijo: Yo también. Se abrazaron fuerte y el paraguas dio un saltito de alegría. Giró sobre sí mismo y con una última ráfaga voló hacia el cielo. Dicen que todavía sigue viajando, que en los días de viento, si miras bien, puedes verlo cruzar el cielo. Y que si alguna vez te sientes pequeñito frente a algo grande, tal vez, solo tal vez, el paraguas que vuela con el viento caiga en tus manos para recordarte que la valentía no es no tener miedo, sino animarse igual. Y colorín colorado, este cuento soñado ha terminado. Nos vemos en el próximo viaje de historias. Lila y la escalera hacia las estrellas. Lila era una niña que soñaba en grande. Cada vez que veía el cielo por la ventana de su cuarto, le decía a su abuelo: Voy a tocar una estrella algún día. El abuelo se reía con ternura. Para tocar una estrella, primero hay que construir una buena escalera, decía, guiñándole un ojo. Lila no sabía si hablaba en serio, pero la idea le encantaba. Una tarde en la escuela, la maestra les pidió a todos que dijeran qué querían ser de grandes. Uno dijo futbolista, otra dijo doctora. Lila se quedó pensando. Finalmente dijo: Yo quiero construir cosas lindas que ayuden a los demás, como mi abuelo, que repara bicicletas, hace bancos para la plaza y arregla juguetes. Esa misma noche, cuando llegó a casa, lo decidió. Iba a construir una casita de juegos para los niños más chiquitos del barrio. ¿Y por dónde vas a empezar, Lila? Le preguntó su papá mientras ella dibujaba planos con crayones. Por el suelo, y después las paredes, las ventanas y al final el techo. Así como si hiciera una escalera hacia las estrellas. El abuelo escuchó desde el fondo y sonrió. Entonces ya estás subiendo el primer peldaño. Lila buscó tablas y herramientas viejas en el garage. Con la ayuda del abuelo, aprendió a medir y cortar la madera. Primero hacemos el suelo. Explicaba. Debe estar firme para que todos puedan jugar seguros. Su tío ayudó a colocar los primeros tablones, mientras Lila martillaba poco a poco,
sintiéndose muy orgullosa. Al día siguiente, Lila y su papá comenzaron a construir las paredes de la casita. Papá colocaba las tablas una junto a otra, formando las paredes que harían que la casita fuera fuerte y segura. Lila ayudaba midiendo con cuidado, sujetando el martillo y aprendiendo a usarlo poco a poco. Cada día, Lila aprendía algo nuevo: cómo usar el martillo, cómo medir sin equivocarse, cómo pedir ayuda cuando algo era difícil. A veces se frustraba porque las maderas no encajaban o el viento volaba sus papeles. Es parte del camino. Le decía su abuelo. Cada intento es un peldaño más. Cuando las paredes estuvieron listas, Lila y su papá comenzaron a colocar las ventanas. Papá sostenía las tablas mientras Lila las ayudaba a encajar con cuidado. Así podremos mirar las estrellas desde adentro, dijo Lila con los ojos brillando de emoción. Juntos aseguraron cada ventana, imaginando las noches llenas de luz y sueños por alcanzar. Luego, entre todos colocaron el techo. Fue la parte más difícil. El viento movía las maderas y tuvieron que esperar hasta que el sol brilló. Cada día, mientras construían, Lila aprendía algo nuevo: cómo ser paciente y cómo celebrar cada pequeño logro. Una tarde, mientras pintaba una pared de la casita con los colores del arco iris, varios niños se acercaron. ¿Podemos ayudarte? ¡Claro!, dijo Lila y les enseñó cómo hacerlo. La abuela tejió una alfombra suave y colorida para el suelo. Lila puso una campanita en la puerta que sonaba con el viento y decoró con flores pintadas. Cuando terminó, Lila invitó a todos los niños a jugar. Esta casita es para ustedes, dijo. Cada peldaño fue un sueño que se hizo realidad. Esa noche, el abuelo la llevó al jardín, como cuando era chiquita. Mira hacia arriba, Lila. ¿Qué ves? Las estrellas. ¿Y cómo te sientes? Lila se quedó pensando. Como si hubiera subido muy alto. Entonces ya tocaste una. Desde ese día, Lila sabe que los sueños no están tan lejos. Se construyen paso a paso, con amor, paciencia y sin rendirse. Y así, peldaño a peldaño, construyó su escalera hacia las estrellas. Y colorín colorado, este cuento soñado ha terminado. Nos vemos en el próximo viaje de historias. La biblioteca del bosque encantado. Había una vez, en un pueblecito cerca de un gran bosque, una niña llamada Sofía. Sofía tenía unos ojos muy vivaces, unas coletas que saltaban al correr y una gran curiosidad por todo. Un día, mientras jugaban a las escondidas con su perrito Pipo, escuchó un canto suave y melodioso que venía de lo más profundo del bosque. Pipo, con sus orejas tiesas, movía la cola y la miraba como diciendo: «Vamos a ver qué es eso».
Caminaron juntos, siguiendo el canto hasta que llegaron a un claro. Y allí, en el tronco de un árbol enorme y viejo, no había una casa ni un nido de pájaros, sino una puerta de madera pequeña, con una manija de ramitas torcidas. Sofía la abrió despacio y, para su sorpresa, descubrió una habitación circular, iluminada por la luz que entraba por las hojas del árbol. Y lo que vio la dejó con la boca abierta. Era una biblioteca, pero no una biblioteca cualquiera. Los estantes eran ramas de árboles. Los libros tenían las tapas de madera, de piedra o de hojas secas, y sus nombres estaban escritos con tinta de bayas. En las sillas, hechas de hongos gigantes, había un búho sabio, un conejo con anteojos y una familia de ardillas. El búho, con sus grandes ojos redondos, la miró y dijo con una voz muy grave: Bienvenida, pequeña. Esta es la biblioteca del Bosque Encantado. Sofía, que era muy educada, les dio las gracias. El conejo se acercó a un estante y le ofreció un libro con una tapa de hojas verdes. El libro no tenía título ni nombre de autor. Sofía, extrañada, intentó abrirlo, pero era imposible. Las hojas estaban pegadas como si no quisieran que las leyeran. El búho sonrió. Estos libros son muy especiales. Solo se abren si tu corazón está listo para aprender lo que hay dentro. Tienes que pensar en algo que te gustaría mucho saber. Sofía se puso a pensar. Le encantaban los árboles, pero no sabía por qué eran tan importantes para el bosque. Se concentró en esa pregunta. ¿Por qué los árboles son tan importantes? Cuando se preparó para intentarlo de nuevo, la tapa del libro se abrió suavemente. Adentro no había palabras, sino hermosos dibujos de árboles. Unos con raíces muy largas que sostenían la tierra. Otros con hojas que daban sombra a los animales. Y otros con flores que alimentaban a las abejas. Aprendió que los árboles no solo eran bonitos, sino que eran como los protectores del bosque. Emocionada, le dio las gracias al conejo y le pidió un libro con la tapa de bellotas. Esta vez pensó en algo que la intrigaba. ¿Por qué las estrellas brillan en la noche? El libro se abrió solo, con ese pensamiento, y vio dibujos de estrellas formando caminos en el cielo, como si fueran mapas. Aprendió que las estrellas ayudaban a los animales a encontrar el camino a casa en la oscuridad. Justo en ese momento, las ardillas que estaban en la entrada comenzaron a chillar asustadas.
un viento fuerte sacudió el árbol y se escuchó un ruido grave y profundo. De repente, todas las luces de la biblioteca se apagaron y la puerta se cerró de golpe, llenando el lugar de un murmullo inquietante. El búho, con una voz triste, explicó: Oh no, la biblioteca ha perdido su luz. Esto sucede cuando la flor de la curiosidad, que es la que da energía a nuestra biblioteca, se apaga. Ella se marchita cuando las personas olvidan por completo la magia de la curiosidad y de aprender. Hay que encontrarla para que la luz vuelva a brillar. Sofía, con valentía, preguntó qué podían hacer. El búho le explicó que la flor de la curiosidad solo crece en lo alto de la montaña del valle y solo se deja encontrar si se le hace una pregunta. Con lo que había aprendido en la biblioteca, Sofía se sintió lista para la aventura. Pipo y ella salieron del árbol y corrieron hacia el sendero que marcaba el búho. Caminaron y caminaron subiendo la montaña. Cuando llegaron a la cima, se encontraron con un arbusto de flores muy bonitas, pero un poco tristes. Sofía intentó preguntarle, pero las flores no respondieron. Frustrada, se dio cuenta de que no había pensado bien su pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta del sol? Preguntó, pero nada. Se sentó en el suelo desanimada. Pipo con su hocico le rozó la mano. Sofía respiró hondo y pensó en todo lo que había aprendido en la biblioteca. Lo que más le había gustado era saber cómo las estrellas ayudaban a los animales. Entonces, con el corazón latiendo fuerte, le preguntó a la flor: ¿Qué haces para brillar en la oscuridad para ayudar a los demás? La flor, como por arte de magia, se iluminó con una luz suave y vibrante. Era la luz de la curiosidad. Justo en ese instante, un hilo de luz brillante salió de la flor y se elevó hacia el cielo, volando de regreso a la biblioteca. Con el corazón contento, Sofía y Pipo corrieron de vuelta. Al entrar, la biblioteca estaba llena de luz y los animales estaban celebrando. El hilo de luz de la flor había regresado y se había instalado en el centro de la sala, llenando el lugar de un brillo cálido y amable. Sofía se dio cuenta de algo maravilloso. En la biblioteca del bosque encantado, los libros no se abrían si solo tenías ganas de curiosear. Tu corazón y tu mente se abrían listos para aprender algo de verdad. Pasaron el resto de la tarde compartiendo sus descubrimientos. Le enseñó que leer es una aventura. El búho le enseñó que leer el conejo es una aventura. Le mostró que la curiosidad es la llave. El conejo le mostró que la curiosidad es la llave. Le contaron que cada libro y las ardillas le contaron que cada libro es como una semilla que planta una nueva idea en tu mente. Cuando el sol comenzó a esconderse, Sofía se despidió de sus nuevos amigos. Casa, ya no solo veía árboles y estrellas. Al volver a casa, ya no solo veía árboles y estrellas y mapas del cielo. Protectores del bosque y mapas del cielo. Que el mundo está lleno de historias. Había entendido y que la magia está lleno de historias. Está y que la magia de los libros en los nuevos pensamientos que te regalan.
en los nuevos y lo pensamientos mejor de todo, que te regalan. sabía que siempre que Y quisiera lo mejor aprender de algo todo, nuevo, sabía que la siempre puerta que de la quisiera aprender biblioteca algo nuevo, estaría esperando la puerta de la con un libro biblioteca listo estaría para ella. esperando con un libro listo para ella. Y colorín colorado, este cuento soñado ha terminado. Nos vemos en el próximo viaje de historias. La canción que despertaba los colores. Había una vez un pueblo llamado Villa Sonora, un lugar donde la música era tan importante como el aire que se respiraba. Los niños cantaban al despertar, las familias se despedían con una melodía y los pájaros imitaban el silbido de los ancianos. Por eso, Villa Sonora era el pueblo más colorido del mundo. Sus casas eran de un rojo brillante. El río era azul como el cielo. Y las flores parecían diamantes de todos los colores. Pero, con el tiempo, la gente de Villa Sonora se volvió muy ocupada. Empezaron a trabajar más, a correr más y a hablar menos. Se olvidaron de silbar, de cantar y de reír. Con cada nota que se perdía, un color se apagaba. Poco a poco, el pueblo entero se volvió de un solo color, un triste y aburrido color gris. Las personas ni siquiera se daban cuenta. Se habían acostumbrado a la falta de música. En este pueblo gris vivía una niña de 7 años llamada Alma. Alma era especial porque su abuelo le contaba historias del pasado. Le hablaba del sol de color amarillo, de la hierba verde y de una risa que sonaba como el tintineo de una campanita. Alma escuchaba y aunque nunca había visto los colores, los sentía en su corazón. Un día, mientras jugaba a la orilla del río, Alma vio algo extraño. Entre las piedras grises brillaba un objeto. Era una flauta hecha de un cristal pálido, casi transparente. Alma la recogió. Al sostenerla, sintió un calor muy agradable en sus manos. Emocionada, la llevó a su casa. Abuelo, Dijo: mira lo que encontré. ¿Crees que es la flauta de tus historias? el abuelo tomó la flauta y la miró con nostalgia. Quizás, mi pequeña alma, quizás la magia no está en la flauta, sino en la melodía que sale de tu alma. Intenta soplar en ella. Alma sopló, pero no salió ningún sonido, solo un suspiro.
se puso triste y casi suelta la flauta. Pero entonces recordó el silbido que su abuelo le enseñaba. Ese pequeño sonido que él siempre hacía al despertarse. Alma no lo pensó, solo puso la flauta en sus labios y con todo su corazón intentó silbar. Y la magia sucedió. De la flauta no salió un silbido, sino una melodía suave, tan dulce como la miel. Y justo en el momento en que la melodía sonó, una de las flores del jardín, que era gris, se iluminó con un rojo vivo y brillante. Alma se sorprendió tanto que soltó un grito de alegría. El abuelo, al ver la flor, abrió los ojos asombrado. Al día siguiente, Alma salió a la plaza. Los niños la miraban con curiosidad. Alma se sentó y sin pensar en nada, volvió a silbar en la flauta. La flauta cantó de nuevo y esta vez el río gris se llenó de un azul tan intenso que parecía un pedazo de cielo. Los adultos que caminaban con prisa se detuvieron a mirar, sin entender lo que pasaba. La gente de Villa Sonora nunca había visto algo así. El color rojo y el azul eran tan extraños y hermosos que no sabían qué sentir. Alma, con la flauta en sus manos, decidió hacer lo más valiente que había hecho. Se paró en medio de la plaza, miró a su gente y con toda su alma comenzó a silbar una melodía larga y completa. La flauta respondió de inmediato, pero esta vez con una música que llenó cada rincón del pueblo. El sonido era poderoso, lleno de alegría, y con cada nota que sonaba, un color se encendía. El suelo se volvió de un verde vivo. Los techos de las casas se pintaron de naranja. Y el sol brilló con un amarillo tan fuerte que todos tuvieron que cerrar los ojos. Cuando los abrieron, ya no estaban en un pueblo gris. Villa Sonora estaba de vuelta. La música y los colores habían regresado. La gente, al escuchar la melodía, sintió algo en el pecho que hacía años no sentían. Recordaron lo que era la felicidad, la risa y la amistad. El pueblo entero se llenó de risas, de murmullos de asombro y de la alegría de redescubrir el color del mundo. Algunos lloraron de alegría al volver a ver el mundo tan brillante y vivo. Alma no había hecho magia. Había hecho algo más importante. Había recordado al pueblo la importancia de la alegría, de la música y del poder que todos tenemos para cambiar el mundo con algo tan simple
como una melodía. Y desde ese día, todos en Villa Sonora se aseguraron de cantar y silbar, porque supieron que la magia no estaba en una flauta de cristal, sino en el corazón de cada persona. Y si mantienes la música en tu alma, el mundo siempre será un lugar lleno de color. Y colorín colorado, este cuento soñado ha terminado. Nos vemos en el próximo viaje de historias. Mía y las zapatillas mágicas. En un pequeño pueblo, donde las casas parecían abrazar las montañas, vivía una niña llamada Mía. Mía no era como los otros niños que soñaban con volar o con ser superhéroes. El sueño de Mía era mucho más delicado, pero igual de poderoso. Quería ser bailarina de ballet. Desde que era muy pequeña, Mía se quedaba fascinada con los movimientos gráciles de las bailarinas, ya fuera en un libro ilustrado o en alguna función especial. Sus ojos brillaban al ver los tutús blancos y las zapatillas rosas, y su corazón saltaba con cada pirueta. Imitaba los movimientos en la sala de su casa, girando y estirándose hasta donde sus pequeños brazos y piernas le permitían. Pero había un problema. En su pequeño pueblo no había una escuela de ballet. Mía practicaba sola con la música de una vieja caja de música que le había regalado su abuela. Un día, mientras jugaba en el desván, Mía encontró una caja polvorienta. Dentro había algo envuelto en seda. Unas zapatillas de ballet de un rosa muy hermoso, con cintas de raso que brillaban tenuemente. Cuando Mía se las puso, sintió una chispa. Le quedaban perfectas. Y al pisar con ellas, un suave brillo plateado las envolvió. Son mágicas, susurró Mía. Y al instante, sus movimientos se hicieron más ligeros, sus giros más estables y sus saltos más altos. Las zapatillas no solo la ayudaban a bailar, sino que le daban confianza. Cada atardecer, Mía iba al viejo salón del ayuntamiento que siempre estaba vacío. Allí, con sus zapatillas mágicas, se convertía en la bailarina más elegante. Creaba sus propias coreografías, inspiradas en las estrellas que empezaban a aparecer en el cielo y en el suave murmullo del río. Saltaba como una mariposa, giraba como un remolino y se estiraba
como las ramas de un árbol buscando el sol. Un día, el alcalde del pueblo anunció que habría un festival para celebrar la llegada de la primavera. Todos los niños del pueblo mostrarían sus talentos. Al enterarse de la noticia, la madre de Mía, que siempre había visto la pasión de su hija, decidió darle una sorpresa. Juntas viajaron a un pueblo cercano y en una pequeña tienda eligieron el tutú más hermoso que Mía había visto, de un rosa brillante que parecía hecho de nubes. Mía se lo puso y se sintió como una verdadera bailarina, lista para volar en el escenario. Ya de regreso en casa, Mía sintió un miedo terrible. ¿Cómo iba a bailar delante de todos? Sus zapatillas eran mágicas, sí, pero la vergüenza y el miedo le apretaban el corazón. La noche antes del festival, mientras miraba sus zapatillas, notó que el brillo plateado era más tenue. La magia se alimentaba de su confianza. Si ella no confiaba en sí misma, las zapatillas no podrían ayudarla. Al día siguiente, con el corazón latiéndole fuerte como un tambor, Mía subió al pequeño escenario improvisado. Respiró hondo y con los ojos cerrados se recordó a sí misma que el ballet era su pasión. Al abrir los ojos, vio las caras amables de su familia y sus amigos. Cuando la música comenzó, Mía se dejó llevar. Bailó como nunca antes, sintiendo cada paso y cada giro. Las zapatillas brillaban con una luz tan intensa que parecía que pequeños fuegos artificiales salían de sus pies. La audiencia quedó hipnotizada por la gracia y la pasión de la niña. Parecía que volaba. Al terminar su actuación, el aplauso fue ensordecedor. Mía hizo una reverencia con la respiración entrecortada y una sonrisa radiante. Las zapatillas seguían brillando, pero Mía se dio cuenta de algo importante. La verdadera magia no estaba en las zapatillas, sino en su pasión, su esfuerzo y la confianza que había encontrado en sí misma. Las zapatillas solo le habían dado el empujón para creer. El alcalde, impresionado por el talento de Mía, se acercó a su familia y les contó de una reconocida escuela de ballet en un pueblo cercano. Se ofreció a hablar con la directora para conseguirle una audición. Con el apoyo de su familia y la confianza que había ganado, Mía se preparó con más entusiasmo que nunca. Desde aquel día, Mía siguió bailando, y aunque las zapatillas conservaron su brillo especial, Mía sabía que la magia más grande estaba en su propio corazón y en cada paso de ballet que daba.
Gracias a su valentía, pudo empezar a tomar clases formales y su sueño se hizo realidad un paso a la vez. Y colorín colorado, este cuento soñado ha terminado. Nos vemos en el próximo viaje de historias.